manifiesta a fondo lo que hemos dicho estos días de su entrega, de su generosidad, de su amor a Dios y el amor a la gente, ¿no? Aquí uno se da cuenta cómo, de alguna forma, la pregunta que ustedes van a hacer sobre el tema lo relaciona mucho a la pastoralidad del brochero, la calidad pastoral es la clave, decíamos nosotros, y la fuente de la espiritualidad del sacerdote, ¿no? Estos días hemos conversado y hemos hablado sobre esto y ustedes lo trabajado bien. Yo voy a hacer una breve introducción, un poco al sentido de los consejos, que me parece importante para que nosotros tengamos una visión de ellos, porque no ha sido costumbre en la Iglesia asumir que los consejos son para todos los carismas, ¿no? Así que me parece importante que digamos esto, ¿no? Los consejos expresan la realidad del reino de Dios y el espíritu de los mismos deben ser diferenciados. En el discipulado cristiano que debe adaptarse al carisma que le corresponde a cada uno. Cuando decimos el espíritu de los consejos, queremos expresar lo que es fundamental de los mismos y que no significa vivirlos de manera edulcorada. No ha sido positivo que la tradición cristiana poco a poco se lo fue como reservando a la vida consagrada, realizando de esta manera una especie de cristianismo de primero y segundo orden, una especie de clases sociales. Hoy, volviendo a la auténtica tradición evangélica y apostólica, se recupera especialmente a raíz del llamado universal a la santidad como un componente cristiano fundamental que compromete a todos. Ese capítulo 5 que decíamos del llamado a la santidad universal, que todavía hay que explorarlo más, quizás en un capítulo que habría que trabajarlo más, a veces nos quedamos con algunos capítulos de la Constitución, expresa una verdad muy fuerte y muy importante, que hay que unirlo a la noción del pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios debe vivir la santidad, y cada uno de los que lo componen con su diversidad, siempre complementaria, distinta pero complementaria. No se trata de ver a ver qué carisma o qué vocación es más importante. El planteo no es eso. Quiero saber que en el fondo la riqueza que está contenida, como dice Congar, en la humanidad gloriosa de Jesucristo, después se desparrama en la Iglesia, ¿no? Tiene como desparramándose esa riqueza concentrada en la vida de Cristo. Porque la Iglesia vive de esa humanidad gloriosa y es la expresión de esa misma humanidad que no aporta. Porque la humanidad de Cristo sigue siendo, por eso Cristo es más grande que la Iglesia y lo será siempre por la eternidad, ¿no? Porque en Él evidentemente se da de una manera plena y total por esa humanidad subida por la divinidad, los dones, carismas y servicios que se dan en la Iglesia. Lo han recuperado de manera muy clara Pastor Eduardo Bovis en los números 27 al 30. La coloca para el sacerdote llamado a vivir de una manera radical los criterios del reino expresados principalmente en la bienaventuranza. Desde este punto de vista, los consejos son metalógicos, están por encima de un razonamiento puramente natural. Expresan fuertemente el plus que Cristo vino a traer a sus discípulos, que se expresa de una manera intensa en Lucas de la subida de Jesús a Jerusalén y el relato de las bienaventuranzas evangélicas. Me parece muy importante vivirlas particularmente en una época secularista donde se procura acomodar los criterios del reino a un estado superficial placentero, a fabricar la imagen de un Dios de bolsillo, manipulable según la subjetividad hoy muy marcada de cada uno. Creo que esto plantea uno de los desafíos más intensos en la formación para el sacerdocio. Es importante no aflojar en lo que constituye lo nuclear de los consejos y que constituyó siempre la identidad cristiana de los orígenes. Gerard Rofin, como citamos estos días, dice que el cristianismo creó una sociedad de contraste, diariamente hoy como una contracultura que interrogaba a los que lo observaban desde fuera, desde otra óptica. Es en esta óptica que deben verse los consejos.
y frontal del discipulado cristiano, incluso de manera específica en el ministerio apostólico. El Papa precisamente insiste constantemente con sujetos y estilo ministerial en este camino. Los consejos son expresados generalmente afirmando que son la castidad, la pobreza y la obediencia. En Vita Consecrata, el beato Juan Pablo II los personifica hablando de Cristo casto, pobre y obediente, evitando de esta manera una formulación demasiado abstracta, ¿no? Cristo casto, pobre y obediente. Y vamos al de la castidad. El proyecto de Dios sobre la sexualidad, importante tenerlo claro. Es indispensable tener en cuenta que unir desde una perspectiva antropológica la sexualidad humana con la persona, la naturaleza, el amor y la procreación. Solo desde una perspectiva integral podemos ver la riqueza y complejidad de la sexualidad humana, que hoy se la relativiza con la concepción de género y con cierta teoría constructivista de la educación. El hombre solo se construye a través de sus acciones subjetivas, libres, nada prácticamente viene dado. Es un tema polémico y difícil, como lo estamos comprobando en leyes que se aprueban en varias partes del mundo, que ignoran el derecho natural, la naturaleza misma, la realidad sustancial de la persona, y hace de la elección humana un valor casi absoluto. Es importante conversar todo esto entre nosotros, porque hemos dicho cómo la formación enfrenta, evidentemente, ciertos desafíos culturales, y creo que en los consejos de esto se advierte con mucha más fuerza, ¿no? La castidad, cristianamente hablando, como virtud, es ante todo, por supuesto, un don de Dios, una gracia, no una conquista voluntarista del ser humano. Todo voluntarismo en este sentido encierra un cierto pelagianismo que termina al final en un fracaso, que es fruto de reflexiones que no encausan la riqueza de la sexualidad humana según el proyecto de Dios. Es una entrega con Cristo a la Iglesia vivenciada y potenciada por la gracia, y que solo se entiende desde la perspectiva del reino. Es algo sobrenatural que asume lo natural, lo eleva y lo dignifica. Está pues enmarcado en un horizonte teologal de la existencia. Si en ese horizonte se convierte en un auténtico voluntarismo pelagiano. Dicho fracaso proviene de una concepción en esta dirección. La concepción clara del humanismo cristiano permite orientar y aprovechar la fuerza de la sexualidad en la realización de la persona. Tiene pues en primer lugar y es fundante una dimensión teologal, escatológica y eclesiológica. Es importante considerar este orden para evitar opiniones que asignan siempre un aspecto de pragmatista o una actitud idealista y espiritualista. La virginidad es una dimensión que es indispensable considerarla en la estructura y en el horizonte de la práctica de la misma castidad, en una dimensión específica, pues también en la vida matrimonial y en la vida de una persona soltera está la presencia de esta virtud. La virginidad implica una radicalidad específica fundada en el testimonio de la vida de Cristo y de la Virgen. Podemos decir que en algún sentido es una virtud y un estado inventado por el cristianismo, y solo puede ser considerada desde los criterios del reino de Dios, propuesta en el Evangelio. Entra en el ámbito del misterio y envuelve algo metodológico, difícil de explicar para aquellos que no consideran los criterios del reino de Dios. Son los eunucos por el reino de Dios que nos abre el Evangelio. Es importante la formación educar en todos estos ámbitos tan ricos y complejos, pero tan necesario para la vivencia serena y fecunda en el ministerio. Es importante también conversar todo esto entre los formadores, debido a las características que envuelve hoy la nueva cultura. Esta dimensión para el estado del sacerdocio ministerial. Hoy existen opiniones muy superficiales y frívolas, que a veces aparecen en ciertos periódicos católicos, cuando se habla de esta realidad, tomando siempre como ejemplo las claudicaciones que se dan en el ministerio. Vamos ahora a los consejos evangélicos y el cura brochero, después de esta breve introducción.
La castidad en Brochero es necesario observarla desde su ministerio y escuchar a los testigos que se expresan con frecuencia de manera no tan explícita sobre esta realidad, que no es fácilmente verificable desde una mirada desde fuera. No tenemos escritos directos sobre Brochero expresados por él mismo. En Brochero lo descubrimos a través sobre todo del ejercicio intenso que hemos visto estos días de su calidad pastoral. Cómo la vivió, cómo gastó su vida en el ejercicio de su mismo ministerio apostólico. Es indudable que desde aquí el criterio que descubrimos por los testimonios es que vivió su celibato por el reino de los cielos, como se advierte en su predicación, cuando a veces los toca, a veces indirectamente, y en la manera como enfrentó siempre su ministerio y en la dedicación exclusiva que dedicó a su ejercicio. Su trato respetuoso con la mujer. Hay muchos testimonios en la conciencia sobre esto, que reflejaba un notable equilibrio afectivo. Uno descubre que no era ni misógino ni un don Juan. Aparece en varias cartas a mujeres, con algunas de las cuales compartía una cierta amistad. Establecía con ellas una relación franca y abierta, incluso con mujeres casadas, esposas de sus amigos. En esto es admirable leer las cartas que a sus amigas casadas mandaba Brochero, ¿no? Es realmente admirable, uno se da cuenta la capacidad de amar que tenía este hombre, ¿no? Porque ahí se reflejaba de manera intensa el amor y el respeto que tenía por la mujer. Mujeres testimonian que siempre vieron en él a un hombre de Dios. Me parece importante este rasgo de cura. Amaba desde su celibato sacerdotal y lograba una amistad con la mujer para su tiempo admirable. Sabemos que este es un aspecto muy importante en nuestra vida sacerdotal. Con frecuencia podemos incomodar a la mujer cuando con nuestro comportamiento manifestamos un cierto miedo hacia ellas, casi como si fuera ocasión de pecado, o una confianza excesiva, o un aspecto, por así decirlo, seductor, que no es siempre claramente consciente. Creemos que con la ayuda de la gracia y con una equilibrada madurez humana, como lo demuestran varias figuras de santos y santas de la Iglesia y del sacerdote ejemplares, como en el caso que consideramos, que en el fondo siempre el auténtico celibato en una persona normal es una forma excelente de educarse para el amor, que es la clave de toda realización humana. A lo largo de mi vida me he encontrado con sacerdotes que lograron vivir una ternura, una cercanía con las mujeres admirables. Esto hace mucho bien incluso para las mujeres que tratan con sacerdotes en diversas situaciones de su vida, y particularmente en el campo del acompañamiento espiritual y de fe que necesitan y buscan. Lo nuestro es por un don del Espíritu, una gracia y un don que nos hace posible la renuncia al matrimonio, que es una vocación natural de todo hombre y mujer. Cuando conocemos a Brochero y su vida, descubrimos un hombre realizado de su llamada al ministerio, su consagración plena a Cristo y a su Iglesia, su ministerio apostólico admirable, en el que puso todo su esfuerzo en su vida. Su sacerdocio ministerial llegó a ser la razón más profunda de su existencia humana. Se encarnó realmente en su vida. El padre Guayón dice que es importante que existan hombres y mujeres que nos demuestren dentro de las actividades humanas que Dios es capaz de llenar y expresar la vida entregándola solamente y exclusivamente a Dios. Esto muestra, según él, que la vocación de toda la humanidad consiste en encontrarse un día de cara a la Trinidad. Hemos sido creados por Dios y para Dios, y como decía San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que nos encontremos plenamente con Él. Ese misterio escatológico que también brilla en otros estados de vida, como el matrimonio y la vida consagrada, y que pero en sentido pleno se da en toda la Iglesia, sino también en el mundo y la vivencia eterna del misterio trinitario. La existencia sacerdotal de Brochero vivida desde la pobreza ahora. Y hacemos la brevísima introducción. Como sucede con todos los cristianos, también cuando consideramos la pobreza, es indispensable partir de una visión positiva. Pobreza expresada desde la simple renuncia a los bienes o a la carencia de ellos es algo negativo. Es indispensable colocar en otro horizonte para
considerarla y ver bien el sentido que tienen los bienes en el proyecto de Dios. Nosotros creemos en la creación y los bienes que nos brindan son positivos. Ellos han sido además redimidos por Cristo. Por eso la renuncia a ellas debe estar motivada en algún sentido por una mirada teologal superadora de los mismos y por alguien que la vivió como fue Jesús de Nazaret. El fruto del trabajo es una realidad positiva porque surge de la vocación que Dios ha concedido a la humanidad de asumir y dominar la tierra y transformarla. Ciertamente no de cualquier manera, sino según los designios del Creador. No destruirla, contaminándola como sucede hoy. La ecología nos enseña la actitud válida, siempre que no esté ideologizada, se entiende como sucede en algunas tendencias hoy. Termina por poner a los animales y a la naturaleza incluso por encima del ser humano. El horizonte fundamental para entenderla sería: Dios es el único absoluto para el hombre y está expresado de manera profunda en el primer mandamiento de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y sobre todas las cosas. Desde este punto el valor que presentan las cosas siempre es menor y relativo. No se puede endiosar a la naturaleza ni al fruto de la producción humana, como aparece en las escrituras sobre la realidad de la idolatría. Supone un intenso movimiento de conversión profunda que tiene como tres momentos. Ante el misterio de Dios, el deslumbramiento. Es la experiencia de varias conversiones en algún sentido místicas, como fue el caso de Santo Tomás de Aquino en la experiencia que tuvo la eternidad y quería quemar sus obras, en la experiencia de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, el Stani. Inmediatamente a esto viene el proceso de latinización de todo. Descubrimos que lo que poseemos o lo que experimentamos de cara a los bienes es relativo. La experiencia de Francisco de Asís, cuando se desnudó ante todos en la plaza de su pueblo, con la presencia del mismo obispo del lugar, quería desprenderse de todo para asemejarse plenamente e íntegramente a Cristo. Y existe un último movimiento, que yo llamaría la reconciliación con las cosas. Las miramos desde Dios, como Él las mira, como Él las creó y las redimió. Es precisamente un compartir una mirada nueva, es una reinterpretación de la realidad. Esta experiencia debe hacerse juntas para evitar cualquier exageración que nos lleve al desprecio de los bienes, como ha sucedido en algunas maneras de vida cristiana, especialmente la llamada fuga mundi. Santo Tomás decía que la virtud siempre tiene un equilibrio, evitando los extremos que terminan ideologizando la visión cristiana de la vida y la existencia. Aquí encontramos el sentido profundo de la pobreza real como virtud cristiana, que debe ser libre, como sucede con toda virtud, pues la pobreza impuesta por las estructuras es lo que se llama miseria y no pobreza. Por eso el ser pobre materialmente no siempre por sí mismo es signo de virtud. Esto seguramente alguna vez todos lo hemos compartido. Y ahora, ¿cómo vive Brochero la pobreza? Vamos a eso en él. Brochero vivió la pobreza en este horizonte cristiano, como imitación de Jesucristo. Ahí está su secreto. Cristo, recordemos, lo hemos dicho estos días, ¿no? Es la explicación última de todo lo que Brochero hace. Está como posesionado por ese amor. Por eso se vació de sí mismo, principal riqueza con frecuencia y que sí tiene la soberbia, para hacer plenamente la voluntad de Dios y la búsqueda permanente de su reino, sin lastres ni ataduras humanas. Su única riqueza, como tantas veces escuchaba en los ejercicios que recibió sobre esto, hay muchos testimonios en la posición, y ver el sentido teológico de la pobreza como él la vivió. Se ve en la predicación de los ejercicios, particularmente en la predicación de las dos banderas que nos han quedado de Brochero. Decía, el primer escalón es la pobreza contra la riqueza. Aparece en esa predicación, en la plática de las dos banderas, que parece en la posición ser muy fuerte para él. Fue precisamente la plática sobre las dos banderas la que lo decidió en definitiva a ser sacerdote. Cuando él dudaba,
no sabía a qué estado pertenecer. Escuchando la predicación en una misa y escuchando lo que era el reino, la bandera del reino de Cristo, ahí decidió decididamente enrolarse en esa bandera. Por eso donaba la ropa nueva que le regalaban. Se ve en la posición muchos testimonios. Fue pobre, dice un testigo, habiendo servido durante tantos años un curato que le podía haber brindado posibilidades en otro sentido. Administraba sus propios bienes, pero siempre tenía en cuenta a los necesitados. Era transparente en la administración de los bienes. Y cuando en un momento alguien lo puso en duda y lo acusó al obispo, supo defenderse con toda contundencia. Siempre administraba bien lo que recibía. El brochero periodista, la licenciada de Denaro, dice que a veces hacía publicar en diarios los balances de las obras, lo que él empleaba en la cárcel cuando estuvo como ser capellán por decisión propia de la cárcel penitenciaria en Córdoba. Siempre administró bien lo que recibía para las obras y daba cuenta de ello por escrito. Lo mismo sucedió con los donativos recibidos para los presos de la penitenciaría de Córdoba. Es interesante ver su testamento cuando se retira en la posición. Hasta el final de su vida mantuvo la opción por la pobreza. Quiere ser enterrado de una manera pobre y solicita que lo hagan en un cajón sencillo y que busquen a alguien que pueda beneficiarse por ello. Ver el testamento en la posición de brochero rico en esto. Lo que dijimos al principio al tratar de la pobreza. Quiso vivir en serio los consejos evangélicos imitando a Jesús. En esto no fue alguien que despreciaba los bienes. Sabía con las obras que construyó de la necesidad de los mismos. Pero lo que se refiere a lo personal, vivió un intenso desprendimiento. Siempre se ha discutido en la Iglesia si el sacerdote secular está obligado a vivir los consejos evangélicos, pues no hace votos para los religiosos. Pero se trata evidentemente de una mirada evangélica y una distinción bizantina. El discípulo que quiere seguir a Cristo, particularmente en el sacerdocio ministerial apostólico, imitándolo a Jesús, no puede tomar frívolamente los consejos. Se lo expresa cuando, siguiendo lo más genuino de la tradición cristiana, se expresa diciendo que tenemos todos los discípulos de Cristo que vivir el espíritu de los consejos evangélicos, si queremos asumir los criterios del reino de Dios. Es indispensable un auténtico discipulado cristiano. En mi vida he conocido varios laicos con bienes que incluso en la educación de sus hijos evitan los lujos innecesarios, en medio de un mundo donde hay tantos pobres, especialmente pensemos en nuestra patria, y millones de niños que mueren diariamente de hambre en el mundo. Hace poco el Papa Francisco hablaba de cómo se tiran alimentos en un mundo donde hay tanta mortandad por el hambre. Es un defecto intenso de esta sociedad neoliberal que vivimos, donde el éxito económico de un país se mide por el consumo. Juan Pablo II llamaba a esta época diciendo que se caracterizaba por la ideología del consumismo. Hace bien y es exigente lo que el Papa Francisco nos plantea en el Evangelii Gaudium y que ha suscitado el rechazo de varios capitalistas liberales, especialmente americanos, donde incluso lo tratan de ignorante de economía. El vocero ha salido a defenderlo diciendo que la mirada del Papa es una mirada pastoral, no técnica ni científica, como sucede en la doctrina social de la Iglesia. Pero si se tiene en cuenta una economía atravesada por una visión ética, no puede menos que afirmarse contundentemente lo que el Papa nos dice. Por eso la actitud de brochero ayuda a resaltar todo esto que se dice hoy. Esperamos que Francisco no sea solamente admirado, sino imitado. Hay muchos ciertamente que recibieron con aprobación su mirada sobre la economía. Una economía sin ética es una economía deshumanizada, y como lo afirmaba el Concilio Gaudium et Spes, la economía debe estar al servicio del hombre y no al revés. Más importante tener en cuenta la destinación universal de los bienes que Dios nos ha dado para todos y cada persona de este mundo. Es bueno que reflexionemos detenidamente todo esto para el perfil del sacerdote pastor en nombre de Jesús. Por eso los cristianos y entre ellos los sacerdotes que lo somos debemos llevar una vida austera, lo hemos dicho
donde se vea con claridad que los bienes han sido dados por Dios al hombre y no el hombre a los bienes. Una afirmación de los escritos de Santa Teresa de Ávila que dice más o menos así: para hacer oración verdadera es menester ser libre de bienes, personas y hasta de la propia honra. Pasamos a la virtud de la obediencia. También en esto es indispensable mirarla desde el proyecto de Dios sobre el hombre y ubicarla, reflexionarla desde la perspectiva teologal de la existencia. Es importante lo que Dios ha proyectado sobre la voluntad humana y la vocación de poder dada por Dios mismo a partir de la creación y de la redención. Proyecto que lo descubrimos en el plan de Dios, en la Iglesia y en el mundo, que debe ser fecunda y debe ayudarnos plenamente a todos nosotros. El sentido del poder en el proyecto de Dios se trata de que sea mirado desde el mismo poder de Dios, que siempre ha sido una actitud de servicio con la humanidad. El poder creador y salvador de Dios está orientado siempre a la salvación plena del mundo y de la humanidad. Cristianamente hablando, todo poder implica un servicio concreto, como lo advertimos en la más genuina tradición de la Iglesia y que puso tanto en relieve en lo que dijo el Papa Benedicto en su renuncia al ministerio petrino en la Iglesia. Vio con claridad que ya no podía desempeñar ese ministerio frente a la necesidad de la Iglesia y con la conciencia profunda de que el Espíritu que guía siempre a la Iglesia proveería generosamente y convenientemente a regalarle a la Iglesia a alguien que desempeñara eficazmente el oficio de Pedro, que es un servicio a la Iglesia. El brochero hombre obediente. La vivió siempre con espíritu de fe, y eso le dio una adultez fundamental en su actitud concreta de obediencia. Respondió siempre a las disposiciones diocesanas, consultó para hacer la voluntad de Dios a través de su Iglesia. Lo podemos ver en sus cartas al obispo, a los superiores curiales en ese momento, se aparecen en la posición. Existen numerosos testimonios en este sentido. Frente a su obispo y sus vicarios y otros integrantes de la curia, se manifestó siempre respetuoso, abierto y sin obsecuencia alguna. Y cuando el caso lo requiere, se defiende de afirmaciones injustas. Con madura libertad exponía sinceramente y humildemente su parecer. Lo hizo como aparece en la posición en situaciones particularmente difíciles. Causa impresión realmente la madurez de su obediencia siempre desde la fe y buscando el bien común de su comunidad y de la Iglesia. Inculcaba siempre lo mismo acerca del Papa y del obispo a sus feligreses. Se manifiesta en su renuncia al curado, en la posición, cuando le dan el diagnóstico de la lepra. Experimenta el abandono de todos por temor al contagio. Existen muchos testimonios en la posición a propósito de su enfermedad y de la cura pastoral. Ante su obispo siempre asumió una actitud obediente, explicando sus razones. Manifiesta siempre su decisión de vivir siempre en comunión con su obispo, que es un testimonio para sus fieles. Es importante en la formación inculcar una obediencia que parta de una actitud teologal madura. Es necesario en este sentido la cercanía y el diálogo permanente entre los seminaristas y los formadores. En esta época nueva se exalta incluso hasta el exceso el rol de la libertad. Y con tal de asumir lo que hay de justo en este deseo y dimensionarlo desde la perspectiva cristiana y del bien común de la Iglesia. Crear en los formandos una conciencia adulta de la obediencia como similar al Espíritu, en la Iglesia atendiendo siempre a la dimensión misionera y evangelizadora de la Iglesia. ¿Cuántas veces los que guían a la Iglesia pueden exigir una obediencia ciega que impide el diálogo profundo entre formadores y formados, luego entre el obispo y los sacerdotes? El Papa actual ha tocado, hablando a los obispos, este tema con profundidad y realismo. Es importante escucharlo con atención y reflexionar sobre todo esto. Es indispensable formar a los seminaristas
en una teología evangélica sobre la aceptación y el ejercicio de la libertad cristiana. Estoy convencido que la obra de Brochero parte de un cristiano maduro, de un sacerdote que toma en serio su parroquia y su iglesia, buscando el bien de todos. Esto lo hizo activo y colaborador de la iglesia a la que pertenecía y se sentía activo participante de la misión eclesial. Esto da lugar al que obedece a saber tener iniciativa y estar siempre esperando órdenes de arriba para ejecutarlas. Me decía hace poco un sacerdote que ayudaba en Córdoba, que tenía un vicario, me decía, me da pena porque siempre está preguntando, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo ayudar? Yo le digo, ten iniciativa, metete en la parroquia, visitar a la gente, ve vos, ¿qué te parece lo conveniente hacer? Hay que formar gente que tenga iniciativa. La obediencia no puede ser una enajenación absoluta de la voluntad, no un pretexto para la pereza apostólica. A veces estamos esperando que el obispo mande, que el cura me mande. Y bueno, pero ¿qué responsabilidad asumimos? Por eso me parece que estoy a formar en los criterios del reino. Es delicado para los formadores, pero es una tarea fundamental, ¿no? La obediencia tiene que potenciar la iniciativa, no impedirla, no sesgarla, no disminuirla, no acallarla. No podemos tener gente que en virtud de la obediencia está esperando a ver lo último que dice el obispo, que le mande el obispo, que lo llame para decir qué tiene que hacer. No. Tiene que saber decidir, tiene que ser una persona que discierna, lo hemos dicho otro día, en la virtud de la prudencia. La obediencia tiene que estar en un organismo de virtudes. Se complementa esta virtud con aquella otra virtud. Es muy importante la organicidad de las virtudes cristianas que realmente hacen posible el ejercicio de la nueva criatura expresada por Pablo. Por eso Brochero, que era tan obediente, es impresionante la obra que hizo. Y a veces cuando el obispo lo llamaba a la realidad, lo que contábamos del obispo en el castellano cuando fue a confesar a una fiesta patronal de él y veía que el cura Brochero lo confesaba tan rápido, ¿recuerdan? Y que entonces paró la confesión y el obispo le dijo, pero no, vaya más lento. Y que le dice aquello que comentábamos, ¿no es cierto? En realidad Jesús a la adúltera que le dijo, vete y que no peques más. Gente que le decía, mire, señorita ilustrísima, como le llamaba él siempre al obispo, esta gente es analfabeta y hay que tener mucha paciencia, no hay que tenerla demasiado. Es interesante ver en otras situaciones que se ve con el obispo, donde los obispos, al menos según los testimonios de la oposición, llegaban a aceptar. Lógico, no era lo mismo estar en Córdoba dirigiendo la diócesis que entrar a la sierra donde el 90 y pico % era analfabeto, no había camino, no había nada. ¿No? ¿Cuántas veces la obediencia es más obsecuencia que virtud? Oculta una pereza que da un estado de tranquilidad que vuelve inoperante la vida sacerdotal. Siempre, como toda virtud, la obediencia tiene que ser activa. Nos impulsa a sentirnos miembros vivos de la comunidad eclesial, que nos ayuda a asumir nuestra participación y a buscar en medio de diferentes situaciones lo que es más conveniente para la gloria de Dios y la salvación de los hombres. La obediencia exige entonces el discernimiento, esa mirarse desde el espíritu, mirar de cara a Dios, la vida. Es una actitud que deben tener los formadores en primer lugar para inculcarla a los seminaristas. El formador tiene que ser hombre de iglesia, incorporar e interiorizar los criterios eclesiales, vivir en comunión con la iglesia local y universal y con el mismo presbiterio al que pertenece. Por eso nos parece que en los encuentros sacerdotales es muy importante la presencia de los formadores. Los seminaristas deben ver ese amor a la iglesia local y universal que viven los sacerdotes encargados de formarlos. Todo esto descubrimos en las actitudes pastorales de Brochero, que hemos ido describiendo siguiendo la orientación de la posición que la Iglesia asumió, a partir de la cual declaró la heroicidad de las virtudes del cura.
fundamento de todo lo encontramos en la transformación cristiana sacerdotal realizada mediante la gracia y las virtudes. Brochero es un profeta, predicador de la palabra, como vimos en diferentes formas, se había hecho en él existencia la palabra. Por eso descubrimos el sentido testimonial de su existencia sacerdotal. Era testigo de lo que anunciaba. Lo vive intensamente en la celebración de los sacramentos, sea el bautismo, como el sacramento de la reconciliación, en la unción de los enfermos, en la celebración de los matrimonios, en la conciencia del sacerdotal recibía el sacramento del orden y sobre todo en la centralidad concedida a la Eucaristía, como hemos visto, que celebraba diariamente incluso en sus largos y cansadores viajes a lomo de mula. Todo eso se puede ver detalladamente y con testimonios numerosos en la tesis del padre también, Mario Llano, que hemos citado estos días. Brochero conduce pastoralmente su comunidad con un sentido profundo, como hemos visto en su calidad pastoral. Esta se transforma en su modo de existir y en la base fundamental de su espiritualidad cristiana sacerdotal. De allí descubrimos todas sus virtudes y los dones recibidos del Espíritu Santo. Es notable, después de una meditada y atenta lectura de la posición, cómo en Brochero parece encarnada la gracia y las virtudes, y que solo estudiando su vida concreta, su existencia sacerdotal, podemos descubrir sus virtudes para los formadores, que es muy importante. Fíjense, lo hemos dicho estos días, ¿no? Brochero no tiene muchos escritos como tenían otros santos sobre cada virtud. A Brochero hay que rastrearla en algunas de las cosas escritas que tenemos, pero sobre todo en su existencia sacerdotal. Ahí emerge las virtudes. Pero esto es lo importante, porque aparece vivenciada las virtudes, no aparece una teoría de la virtud. En Brochero, las virtudes teologales, las cardinales, como los consejos, aparecen en el estilo de su vida. Hay que rastrear el estilo de la vida, y ahí está su riqueza. Porque vemos que prácticamente las virtudes transforman al ser humano cuando se las lleva a la práctica. Y habilitan la nueva creación. Esto nos ayuda porque nos permite descubrir cómo la existencia cristiana sacerdotal ministerial transforma la vida concreta de este hombre y lo hace un auténtico testigo del reino. Creo que es importante para nosotros, claro, si ustedes leyeran detenidamente la posición, posiblemente descubrirían más cosas de las que yo he dicho estos días y ahora mismo, pero hay que leerla, si a veces tienen la ocasión de conseguir leerla, yo se la recomiendo, porque hay una de la riqueza de los testimonios, de los pocos escritos directos que tenemos y de las muchas cartas. Hay que rastrearlo todo eso ahí. Pero uno se da cuenta entonces que realmente asume toda su existencia profundamente. Y es el sacerdocio ministerial para él realmente un estilo de vida, un modo de vivir, un modo de realizar la existencia. Brochero es un hombre feliz, es un hombre realizado por la realización de los misterios del reino, que también hemos dicho estos días, como los misterios del reino son realistas, son cosas etéreas, abstractas e imposibles. Cuando hemos hablado de la ejemplaridad en la vida de Brochero, hemos dicho que precisamente Brochero llegó a ser un auténtico testigo del reino, porque en su vida lo asumió, lo vivenció. Veíamos cómo en la lectura de la palabra de Dios se dejaba interpelar, incluso constantemente estaba explicándola, cómo tenía la necesidad, un hombre que predicaba todos los días, decíamos. Entonces, pienso que acá tenemos un material, insisto, si ustedes leen la posición van a descubrir muchísimas cosas más de las que yo dije, ciertamente. Yo dije algunas y las que más me impactaron a mí, porque es una vida tan rica que es imposible pretender sintetizarla excesivamente, ¿no? Siempre algo se nos queda. Yo cada vez que la leo siempre descubro nuevas facetas. Después que escribí el trabajo que hice y volví a leer la posición, decía, bueno, tendría que agregar esto, tendría que agregar aquello, pero me pareció que es imposible eso, ¿no? Pero insisto, tengo miedo que tengan ustedes una visión como sesgada de Brochero, ¿no?
eso la gente prácticamente lo canonizó antes de canonizarlo. Brochero ya a los 10 años de su muerte, la gente empezó a sentir la devoción. Basta ver en los exvotos colocados allá donde están sus restos para darse cuenta que hace muchos años que la gente sabe que Brochero es santo. Ese es el sentido del pueblo de Dios. Hay un ser fidelidad más importante, ¿no? Que es fundamental y que en el fondo la Iglesia, cuando lo declara beato, tiene en cuenta eso, asume todo eso, esa riqueza. El magisterio no inventa la santidad de Brochero ni le concede a Brochero la santidad. La Iglesia no hace más que declarar que la santidad estuvo en ese hombre. Es lo que hace la Iglesia. Porque la santidad son dones de Dios, como lo dice la Constitución Lumen Gentium en el capítulo 5. Hemos dicho estos días que esto no se trata de un voluntarismo, de un atletismo. A ver, logremos la nueva criatura con nuestro esfuerzo. No se trata de eso. Se trata de la gratuidad, de dejarse impactar, de dejarse tocar el corazón por Cristo, de dejarse transformar desde la libertad por estos criterios de Israel. Y hoy lo sabemos, ¿no? Con la escasez de vocaciones hay que recurrir mucho a la ejemplaridad, a vivir nosotros, a sentir que la gente, que los jóvenes que nos vean, se den cuenta que estamos gozosos de ser curas, que el ministerio nos realiza en la vida, que somos felices, y así tiene que ser. Se habla de la alegría de Brochero, de las ocurrencias, las anécdotas. Siempre un hombre que tenía un chiste oportuno y se reía él mismo en sus propios chistes, de los logros que tenía. En la posición hay momentos donde aparecen los chistes que decía este y aquel otro, y decía qué ingenioso que soy, que bien que me salió. El mismo se reía de las cosas que decía. Era un hombre alegre. La alegría, dice la carta a los Gálatas, es un don del Espíritu. No es simplemente la risa o la cosa exterior, nace siempre del corazón. El corazón cristiano es alegre. Por eso es tan hermoso el título de la carta de exhortación apostólica del Papa, ¿no? Evangelii Gaudium. El Evangelio es una buena noticia, es una alegría. Y Brochero fue un testimonio alegre en la vida. Todos los testimonios rescatan eso, ¿no? Que tenía un sentido del humor en las fiestas, en todas partes, pero siempre descubrían en todo eso los ojos de Dios. Era un hombre normal, ya lo dijimos al comenzar. Había obispos, los citábamos Monseñor Castellano, que decía sí, es un hombre bueno, pero es muy duro para ser santo. Una conciencia especial que después él mismo reconoce cuando empezó a ir al concilio, que bueno, que era posible iniciar la causa. Y él tiene la honradez, como señor Castellano, de reconocerlo. Porque es impactante, ¿no? Es realmente algo que impresiona. Por eso yo le dije que la primera sensación que sentí con el oposición fue una intensa vergüenza sobre mi vida. Porque dije, yo no he hecho ningún concepto de lo que ha hecho este tipo. ¿No? Y él lo vivió con alegría, con entrega a la Iglesia. Es la razón profunda de su existencia. Ojalá el Espíritu nos ayude a entender, como lo ayudó a él, la importancia de vivir el ministerio en el gozo y en la alegría. No tenemos que aceptar el sacerdocio como una obligación. Como dijo el Papa Francisco una vez, no pongamos la fe y lo que la Iglesia propone como un peso, como un compromiso. Primero, pongámoslo como un don. Dios, cuando nos llamó a la fe, nos hizo un favor a nosotros. Nosotros no le hacemos un favor a Dios. Él lo hace cuando nos miró y nos eligió. Y eso Brochero siempre lo tuvo presente en su vida. Se sabía elegido. Se sabía elegido y eso lo ayudó a poner en práctica su ministerio. Qué lindo, ¿ven? Fíjense como formadores cómo tenemos que formar a los chicos. Es un desafío enorme, bien grande, pero también formidable. Lograr eso, ¿no? Lograr que lo que vivió este hombre y que la Iglesia propone, que siempre está en la televisión de la Iglesia, por eso a mí me alegraba que ustedes trabajaran
siempre a citar a Brochero, porque en el fondo hay que aprender de él lo que cristianamente y totalmente vivió. Eso es lo que cuenta. Los santos hay que imitarlos más que admirarlos. Y lo imitamos cuando asumimos sus virtudes, su estilo, su modo. Brochero es una predicación viviente que el ministerio apostólico puede llenar una vida, una existencia humana. Si la Iglesia pide en el sacerdocio católico, particularmente en Occidente, una dedicación exclusiva por la causa del Evangelio, cuando uno ve vidas como Brochero, se da cuenta que es posible y nos hace bien ver eso. ¿Cómo se puede gastar la vida en este camino, no? Bien, gracias por haberme escuchado en estos días. Ahora seguiremos después del plenario. Pero muchas gracias y quedo con el temor de que haya dado una visión un poquito más pobre de lo que realmente era este hombre, ¿no? Pero es irremediable que uno tenga esa sensación. Espero que ustedes, leyendo la exposición, vean más profundamente toda esta cuestión. Muchas gracias. Antes que comencemos el trabajo, en nombre de todos nosotros, quisiera hacer explícito nuestro agradecimiento. Me parece que nos ha presentado a Brochero como un pastor virtuoso. En ese sentido nos ha presentado rápidamente la totalidad de su bondad, de su belleza, porque este esquema tan clásico de las virtudes nos permite a nosotros comprender en un solo golpe de vista, digamos, la inmensidad de su obra y de su persona. Entonces me parece que le queremos decir eso, que nos parece que la visión que nos has dado es clara, es profunda, es pedagógica, es completa. Quizás si nosotros somos sinceros y nos preguntan cuáles son los problemas que tenemos en el seminario hoy, allá de otras muchas cosas, tenemos que decir que uno es la fe y otro es la madurez, ¿no? La fe es así como la ha descrito, ¿no? El problema de la fe es que sea una cuestión que tome la existencia, que interprete la existencia, una fe profesada pero también celebrada, compartida, transmitida, ¿no? Ese es un problema fundamental. No la fe como teología, sino la fe como vida. Y la cuestión de la madurez que tiene que ver tanto con las relaciones, y tanto con lo difícil y con los placeres, ¿no? Y Brochero, me parece que nos has dicho vos, Brochero es alguien en el que podemos encontrar eso, fe y madurez. Nos queda a nosotros la tarea de rastrear cómo él la vivió y para que nos inspire las nuevas formas, ¿no? Así que muchas gracias. Creo que Dios te ha concedido el carisma de la teología y el carisma del ministerio apostólico. Entonces has jugado con tu ser pastor, tu ser teólogo,